Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga a cada uno. Quisiera compartir en esta mañana algo que estuve leyendo estos días, que me anduvo rondando en la cabeza estas escrituras y las quisiera compartir con ustedes. Hechos capítulo 22, perdón, 23. Hechos 23, verso 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eh, Estuve mirando esta escritura, ¿no? Mirando Hechos capítulo 22 y capítulo 23, y esto que les leí es el Señor, porque dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo, y le dijo, ten ánimo. Y Pablo, ustedes saben, hermano, ustedes conocen bien las escrituras. Pablo venía de enfrentar al concilio allá en Jerusalén, y realmente venía de una batalla el apóstol Pablo. Le, lo miraba a Pablo cuando se acerca al sumo sacerdote, ¿no? Y lo golpea en la boca, ¿no? Un piñón en la cara. Y Pablo se da vuelta y lo mira y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿no? Y Pablo arrinconado por el concilio, ¿no? Eh, Tremenda batalla, hermano. Qué astucia, qué viveza la de Pablo, ¿no? Para retractarse en el momento, y no sabía que era un sumo sacerdote, porque escrito está, no injuriarás a un sumo sacerdote, ¿no? Ustedes saben esa escritura que él trae. Y en un momento él se declara ciudadano romano, y cómo él se corre para allá y se corre para acá, para cuidándose de todos estos diablos, ¿no? Él le llamaba a este tipo de espíritu pared blanqueada. Y para el capítulo 23, entonces, a la noche siguiente, después de semejante batalla, se le presentó el Señor, diciéndole, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y hay algo acá que me gusta mucho de este Hechos capítulo 23, y es algo muy sencillo que muchas veces he pasado por alto. Por eso me gusta mucho. A mí me gustan mucho las cosas sencillas, hermano. Ojalá que a usted también le guste esto. Mire, dice el verso 12, eh, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerí al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y esto es lo que me parece a mí sobresaliente de este capítulo 23. Miren, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y qué terrible todo esto, hermano, ¿no? Esto, qué sé yo miro acá, en estas escrituras, la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Las muchas formas que tiene Dios de hacer las cosas. Porque dice, después de que el hijo de la hermana de Pablo le dio aviso a Pablo, Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces aparece en el libro de los Hechos capítulo 23 el mensaje de este joven. Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces tomándolo le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante este joven
que tiene algo que hablarte. Entonces, tomándole de la mano y retirando la parte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y entonces el joven le cuenta lo de la trampa. Y a mí me parece sobresaliente esto, hermano. Eh, el testimonio de este joven muchas veces es predicado en las escuelitas dominical, por las maestras de escuelita dominical o maestros. Es como que esto que hizo este joven no se le da mucha importancia, en realidad se mira mucho al apóstol Pablo y no se le da mucha importancia, pero ustedes saben, en este caso, un joven le salvó la vida a Pablo. Yo decía, miren, recién hablaba de la multiforme sabiduría de Dios. Ustedes saben, Pablo escribió que Dios tiene muchas formas de hacer las cosas. Y lo loco, o lo que me hace pensar mucho a mí es esto, miren. La noche siguiente se le presentó el Señor, y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y allí estaba Pablo preso, sin saber las cosas que iban a suceder, salvo que Dios mismo le había dicho que él iba a tener que testificar en Roma. Y de pronto le salva la vida a un joven. La verdad que a mí me parece raro, porque yo me preguntaba, ¿por qué no le dijo directamente el Señor también a Pablo lo de esta celada? El mismo Señor que se le apareció la noche siguiente, ¿por qué no le dijo él también, mirá, Pablo, se están juramentando contra vos más de 40 hombres para matarte y todo lo que ustedes saben? Entonces Dios tiene, qué sé yo, me pareció a mí eh, que podía compartir con ustedes estas cosas, ¿no? Dios puede aparecerse a la noche y decirte, esto va a ser así y esto va a ser así, y de pronto cambiar la forma y usar un joven. La multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Y mirando estas cosas yo veía a este pibe, porque era un pibe, hermano. Miraba la estupidez del diablo, la trampa de 40 asesinos envenenados contra Pablo, tramando algo sucio para matarlo, y de pronto este pibe, yo me lo imagino ahí en el rincón, mirando para afuera en la ventana, haciéndose el tonto. Dice la Biblia que él estaba oyendo. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor, ¿no? Donde dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada. Entonces, qué buen oído el de este pibe, hermano. Qué buen oído el de este joven, ¿no? Qué bendición que su testimonio aparezca al lado de un guerrero como Pablo, que a la mañana o a la noche anterior se le había presentado el Señor, y ahora Dios para librarlo usa la vida de un joven. Hermano, yo digo, ¿no habrá sido causa de este joven que el apóstol Pablo dijo también que los miembros más pequeños son los más necesarios y los más débiles? Eh, Porque miren la forma de hacer las cosas de Dios. 40 tipos envenenados contra Pablo, y de pronto había un pibito ahí que nadie le prestó atención. Nadie le prestó atención, pero este chico no estaba papando mosca, ¿no? Él no estaba con la boca abierta, él estaba en el lugar justo, en el lugar correcto, a la hora correcta. Y él prestó atención a lo que estaba pasando, y él ahora carga con un mensaje para librarlo nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Qué les parece, hermanos? Eh, Miren, hermano, el tribuno dice, verso 19, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué es lo que escuchaste? Y, y hay tanto en la Biblia sobre esto, ustedes saben, hermano, hay tanto sobre esto. Este pibe, mire, yo lo pongo en paralelo con la hermana Jael, allá en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, aquella mujercita que enclavó en el piso al rey Sisara. Este pibe estaba a la altura de la circunstancia, hermano, igual que Jael de la antigüedad.
Entonces, que Dios nos dé más jóvenes, ¿no es cierto?, como este pibe. Y que podamos nosotros también tomar el ejemplo de este pibe. Que quizá no calcemos, no podamos calzar nunca lo mismo la estatura o los zapatos del apóstol Pablo, o llegar a imitarlo, a ser como él. Pero sí podemos ser útiles, hermanos, si estamos atentos, si estamos a la altura de las circunstancias. ¿No le parece? ¿No le parece, hermano? Entonces, miren, ¿qué es lo que tienes que decirme? Entonces, él les dice: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Tremendo, hermano. Miraba el odio, la bronca y a la vez la estupidez del enemigo, ¿no? 40 hombres, 40 sicarios, asesinos, hermano, envenenados. Y se le escapa que había un pibito escuchando ahí: gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre. ¿Cómo me hubiera gustado ser ese pibe? Yo creo que eso es ser útil, ¿no es cierto, hermano? A veces uno quiere predicar, quiere hacer tantas cosas, pero hay tantas formas de ser útil. Por eso la Biblia habla, el apóstol habló de la multiforme sabiduría de Dios. A mí me parece que Pablo aprendió mucho de este chico. Por eso después dijo: los miembros más pequeños son los más necesarios. Gloria al nombre del Señor, ¿no, hermano? Esto, no sé, este chico casi no se predica sobre él, casi no se habla, pero es impresionante lo importante que es estar atento, hermano. ¿No es cierto? A la hora que vivimos, en el momento en que estamos. Porque Dios pudiera usarnos. Miren, Dios puede hablar con los ministros. Dios puede presentarse de noche y decirle tal y tal cosa. Pero Dios también puede usar a un pequeño como nosotros si solamente estamos atentos. Atentos a la jugada, atentos a lo que está pasando. ¿No es cierto, hermano? Gloria al nombre del Señor. Hace unos días atrás compartí con los hermanos ese pensamiento sobre el hijo de la hermana de Pablo. Y lo que yo trataba de remarcar era que lo de este joven, ¿no? Oyendo el hijo de la hermana de Pablo hablar de la celada, fue y le dio aviso a Pablo. Y habíamos compartido esto, lo importante que es estar a la altura de la circunstancia, estar con el oído atento, ¿no? Oyendo de la celada. Entonces, en esta mañana quisiera compartir con ustedes algunas cosas que se oyen en los campos de batalla. A lo mejor sirve, a lo mejor les interesa, hermano. No es una predicación, pero si pudiera ponerle un título, yo le llamaría cosas que se oyen en los campos de batalla. Lo del hijo de la hermana de Pablo, Pablo estaba en un campo de batalla, hermano. Y eso que él lo oyó en el mero campo de batalla. Así que estas son cosas que se oyen en los campos de batalla. Quisiera traer a la memoria de los hermanos un campo de batalla en el libro de los Jueces, capítulo 7, y quisiera hablar de Gedeón. Un campo de batalla en los tiempos de Gedeón, y algo que se escuchó en el campo de batalla que está muy bueno. Escuchen. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Dice así. Capítulo 7, verso 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento.
y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán, descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus cabellos eran innumerables, camellos, innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Verso 14, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Verso 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Hermanos, esto sí que es un verdadero campo de batalla, ¿verdad? Los tiempos de Gedeón. Ustedes conocen toda la historia de cómo se encontró él, como un ángel le habló cuando él estaba escondiendo la semilla, porque los madianitas saqueaban la tierra y no le dejaban nada. Ustedes conocen toda aquella historia. Pero yo quisiera hacer referencia ahora a lo que oyó Gedeón dentro de un campo de batalla. Parece que Dios sabía que Gedeón tenía temor, entonces le dice, si tienes temor, lo mandó que fuera hasta la primera línea del campamento enemigo. ¿Saben lo que es esto, hermano? Esto es un campo de batalla. Llegar a la primera línea del campo enemigo, a donde hay 2 centinelas, 2 guardias en la noche, apostados, cuidando el campamento. Esto es adrenalina pura, hermano. La gente que estuvo en los campos de batalla va a entender sobre esta adrenalina. Esto es estar en la cercanía del enemigo. Yo le contaba estas cosas, las compartí con mi hijo Abel. Y yo le decía, vos sabés lo que es llegar hasta la primera línea. Gedeón, llegar hasta la primera línea, escondido entre las plantas, entre los árboles, caminando despacito hasta llegar a una posición donde había 2 centinelas enemigos. Y si nos ponemos a pensar un poquito, estos 2 centinelas enemigos no estaban a los gritos en medio de la noche. De pronto él escucha que un hombre le cuenta un sueño al otro y el otro da la interpretación. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Entonces, dice la Biblia que cuando Gedeón oyó esto, cuando él oyó esto, él tomó coraje y él dijo, levántense porque Dios los entregó en nuestras manos. Y a mí me gusta tanto esto, hermano. Esto que tuvo que oír Gedeón fue algo que lo impulsó a la guerra, que lo impulsó a tener coraje. Porque el enemigo estaba vencido, hermano. Solamente que él tenía miedo. Y yo sé que eso muchas veces nos pasa a nosotros. Yo le decía esto a mi hijo. Muchas veces uno tiene miedo de encarar, uno tiene miedo de enfrentar cosas. Pero si solamente pudiéramos escuchar lo que se habla en el campamento enemigo. Amén, hermano. En este caso, eran pan comido. Ahí estaban 2 centinelas y de pronto uno tiene un sueño. Gloria al nombre del Señor, y dice, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Miren lo que dice el enemigo. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que esto nos sirva a nosotros, hermano. A mí me sirve de mucho saber que mi enemigo tiene miedo. A mí me sirve de mucho saber de que él está entregado, hermano. Ahí estaba el sueño y ahí la interpretación. Pero tuvo que llegar Gedeón hasta la primera fila de la línea enemiga para apostarse detrás de un árbol calladito con su criado y poder escuchar lo que se hablaba en un campo de batalla. Yo creo que esto tiene que servir de aliento en esta mañana a los guerreros.
¿no? A los guerreros quisiéramos decirle esto. El enemigo está entregado, hermano. Yo sé que esto no es nuevo para ustedes, pero sí es bueno recordarlo otra vez. El enemigo está entregado. En los tiempos de Gedeón, en los campos de batalla, en los tiempos de Gedeón, el enemigo estaba entregado, solo que Gedeón no lo sabía. Gloria a Jesús. Tiempos gloriosos los tiempos de Gedeón, hermano. ¿Sabe cómo se guerreaba en ese tiempo? Por la espada de Jehová y la de Gedeón. ¿Cómo me gusta ese lema? No sé por qué me conmueve pensar en una batalla de aquel tiempo y salir a la guerra pensando por la espada de Jehová y de Gedeón. Gloria a Jesús. Volviendo otra vez a las cosas que se escuchan en el campo de batalla, estaba mirando el sueño de este centinela. Anoche tuve un sueño, le cuenta uno al otro en el medio de la noche, de una fría noche. Y yo me los imagino, hermano. Anoche tuve un sueño. Soñé que un pan de cebada bajaba de la montaña y venía rodando y trastornaba las tiendas de Madián y destruía todo. Me llamó la atención lo del pan de cebada. Me llamó mucho la atención porque ustedes saben, Dios hace las cosas. Él obra, dice un corito, Él obra de manera que a veces no lo podemos entender. Y me llamó tanto la atención el pan de cebada, será porque soy panadero. Y dije, ¿por qué un pan de cebada? Y me puse a escarbar un poquito, a investigar por ahí. Y resulta que encontré, para la gloria de Dios, que sabe lo que era el pan de cebada. Porque usted sabe, había distintos panes, de trigo, de harina, de flor de harina. Pero en el sueño rodaba un pan de cebada. ¿Y saben lo que era el pan de cebada, hermano? Escarbando e investigando me enteré que el pan de cebada era el pan de los pobres. Era un pan, la cebada era una semilla de menor calidad y era el pan con que se alimentaba a los pobres y a los soldados. Qué maravilla, ¿no? Usted sabe, yo tengo una Biblia Thompson y estuve escarbando allí y dice el teólogo Thompson enumera el pan de cebada en una lista de instrumentos débiles, en donde Dios usa instrumentos débiles. Ustedes saben, una quijada de asno, una onda y en este caso un pan de cebada. Entonces, le damos gracias a Dios, ¿no, hermano? Porque venía rodando de la montaña un instrumento débil, no fue un misil, no fue una bomba atómica, no fue la mano de ningún soldado, era un pancito de cebada que venía rodando de una montaña y trastornó las tiendas de Madián. El pan de cebada representaba la comida de los pobres y de los soldados, hablando del campo de batalla. ¿No le gusta esto, hermano? Qué bueno entonces, ¿no? Qué bueno entonces, estas cosas pasan dentro de los campos de batalla. Y yo quería compartir eso con ustedes. En los campos de batalla se escuchan cosas que los enemigos hablan, cosas que los soldados hablan. Dentro de los campos de batalla se escuchan cosas que otra gente no escucha, hermano. Y está bueno, está bueno. Yo me gustan estas cosas porque tuve la oportunidad de estar en los campos de batalla. No porque haya sido un soldado ni porque haya sido un valiente, sino porque me tocó estar en los campos de batalla y me pareció bueno todo esto. Me pareció bueno. Eh, estas cosas que compartí, ojalá que les sirvan, hermano, son para la gloria de Dios. ¿Sabe? Yo estaba pensando, yo no soy mucho de traer citas del hermano Branham. Yo no soy mucho de hablar de él. A mí me gusta mucho la palabra. Porque yo aprendí que Malaquías 4 vino para eso. Vino para enseñarnos, para instruirnos, para enseñarnos cómo meternos en la palabra. Entonces yo no soy mucho de hablar del hermano Branham, pero miren, hablando del pan de cebada, miren si el mensaje de la hora no es un pan de cebada.
Fíjense en si Malaquías 4:5 no es el pan de los pobres. Hay una alabanza, mire, hay una alabanza del campo de batalla que dice: a orillas del río un ángel del cielo, removiendo el agua, nos trajo un mensaje. La letra dice: se oyó como un trueno y la tierra alumbró. Entonces, para nosotros el pan de cebada, Malaquías 4:5, hermano. Una cosa, un hombre tan humilde, algo tan sencillo, que vino de una montaña, de un lugar alto, y trastornó nuestras tiendas de Madián. Tiró abajo todos los diablos, tiró abajo todas las religiones, todas las falsas doctrinas. Miren, el mensaje de Malaquías 4, por excelencia, es el verdadero pan de cebada. Que Dios lo bendiga, hermano. Miren, ya para terminar, quisiera recordarles, ustedes se acuerdan en los tiempos del Señor Jesucristo, la alimentación de los 5.000. Dice que Él tuvo compasión de la gente porque hacía muchos días que estaban con Él y Él les quiso dar de comer. Y nosotros sabemos que ¿cómo fue el milagro? Bueno, Él tomó 2 panes y unos pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Pero si realmente leemos como dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6, verso 9, dice: aquí está un muchacho. Allá en los días de Pablo, un joven. Y ahora aquí en San Juan 6, 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces, cuando se habla de este milagro de la alimentación de los 5.000, casi siempre se escucha así: 5 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces, pero la Biblia dice que eran panes de cebada, hermano, porque era el pan de cebada el que alimentaba a los pobres. Era el pan de cebada el que se les daba a los soldados. Entonces, allá en los días de Gedeón, soñaron que de la montaña venía rodando un pan que trastornó las tiendas de Madián. Pero miren ahora a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. De una montaña allá del Calvario descendió el verdadero pan del cielo. Vino de una forma humilde, como un pan de cebada. Le damos gloria al nombre del Señor, ¿no es cierto? El pan que descendió del Calvario, el pan de cebada llamado Jesucristo, trastornó las tiendas de Madián y las derribó para siempre, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y ojalá que esto sea de mucha bendición.
secreto en el monte de oración. Transfórmame con tu palabra, muéstrame tu pensar, Señor. Háblame tranquilo, háblame al oído, habla que valoro cada expresión. Háblame al oído, háblame tranquilo, habla que valoro cada expresión.